La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el apocalipsis se ha equivocado. Los datos que hemos ido conociendo apuntan a que se ha producido un debilitamiento de la economía durante los 3 últimos meses. Amigos, lamentablemente España es el país europeo que peor ha gestionado la crisis económica. Prevemos que en el conjunto nacional la economía crezca menos. La recesión que se anunció hoy se descarta y quienes la anunciaron son quienes hoy la descartan. La economía española se ralentiza. Es necesario un cambio en las políticas económicas para que no se produzca esa ralentización. Se acabó el apocalipsis. Uno tras otro, todas las grandes entidades y todos los grandes tanques de pensamiento están diciendo la economía va a ir mejor de lo que se predijo. Pues bien, que venga el gobierno de España a decir que ha terminado la crisis económica es tomarnos el pelo a los españoles. Hoy, el Banco de España mejora previsiones para la economía española. Hoy lo hacen también los empresarios, las cámaras de comercio. Hoy, el día en que las bolsas tocan récord, el Bitcoin toca récord en el que parece que se ha apretado el botón de reset en el apocalipsis y empezamos a contar de nuevo. Hoy, el Banco de España... Seguimos previendo, incluido también 2025 y 2026, que la economía española crezca por encima del área del euro y también... Dice que la economía va a crecer más, casi un 2%, este año y el que viene. Se suma a una avalancha de mejoras de previsiones y que los precios van a ir a menos este año y el que viene, que la situación está bajo control. Es lo mismo que dicen las cámaras de comercio, que hoy dicen que el PIB va a crecer casi el 2%. El Banco de España mejora 3 décimas su previsión, las cámaras de comercio 4 décimas su previsión y se suman a un escenario en el que las bolsas están en máximos. The S&P 500 is coming off of its third consecutive day of closing at an all-time high. The Dow Jones also set its record at Monday's close, and the historic gains have been driven. Bitcoin, el activo de riesgo por excelencia, también. For every new idea, there's a team of 80 million. $72.881 ha tocado la criptomoneda. Sharing and creating. Las cosas están yendo mejor de lo que se predijo. De nuevo, el apocalipsis, el meteorito que iba a destruir España y a arrasar la economía de la Tierra, no llega. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy el último es el Banco de España, que corrige sus previsiones de crecimiento al alza y su inflación a la baja. Vamos a crecer más y nos va a costar menos. Sí, el Banco de España dice que la fortaleza de la economía en los últimos trimestres permite sentar las bases para que el crecimiento del PIB este año sea superior a lo que había estimado hace 3 meses, en diciembre pasado. Esto en números significa que se revisa al alza la previsión para estimar ahora que la economía crecerá este año un 1,9%. Se ha subido 3 décimas esta previsión y lo hará en un año ligeramente de menos a más, pero con bastante estabilidad, dicen los economistas del banco. De hecho, en el primer trimestre se prevé que la economía ya esté creciendo un 0,4%. La demanda interna, especialmente el consumo de las familias, será el impulsor de este aumento, aunque en todo caso hay que decir que las previsiones dibujan un horizonte de crecimiento para España este año, el próximo y también en 2026, por debajo siempre en todos estos años del 2%. También contribuye a impulsar el crecimiento económico la bajada de la inflación, que será este año más bajo de lo previsto, porque el Gobierno ha prorrogado algunas medidas que contienen los precios, como la rebaja del IVA a los alimentos, y también porque los precios energéticos son más bajos de lo que se esperaba. De manera que la inflación, calcula el Banco de España, que estará ya alrededor del 2% durante toda la segunda parte del año. A partir de junio ya tendremos una inflación, según estas previsiones, alrededor del 2%, y el año terminará con una media de inflación del 2,7, que va a ser 6 décimas inferior a la prevista hace tan solo 3 meses. Saben que solemos prestar atención, pero no obsesión, a unas previsiones concretas. Cuando hay avalancha de previsiones, cuando las trompetas cambian de signo, algo está ocurriendo. Y eso es lo que ha pasado hoy. Hoy esto es lo que dice el Banco de España. Hoy las cámaras de comercio dicen el PIB no va a crecer el
1,6%, sino el 2% en 2024. Y en 2025 también casi el 2%. Y hoy lo que dicen los empresarios, las cámaras, es que la inversión empresarial va a aumentar 5 décimas más. Es el nuevo signo de las previsiones. Y es el penúltimo, porque los últimos en mejorar han sido los propios bancos. BBVA ha pasado en apenas 3 meses de decir que la economía iba a crecer al 1,5% a decir que va a crecer al 2,1%. La fortaleza que estamos observando de la economía española nos lleva a revisar al alza nuestras previsiones de crecimiento para 2024 del 1,5% al 2,1%. CaixaBank ha mejorado también sus previsiones de crecimiento. Pensamos que la economía, el perfil de crecimiento debería ir de menos a más. En su conjunto, cuando miramos las cifras, esto se traduce en que pasaremos de crecer en el 2023 un 2,5% a un 1,9% en el 24 y volver a acelerar hasta un 2,2% en el 2024. Lo mismo ha hecho la Comisión Europea. Is estimated to have expanded by 2.5% in 2023, sustained by y lo mismo ha hecho la OCDE, que dice España sufre menos que las demás economías y evolucionará mejor. The Spanish economy suffered less than the other European economies from the inflation crisis. It saw a smaller rise in inflation, and so real incomes were less affected than in other European economies. Así que ahora mismo prácticamente todas las trompetas del apocalipsis han dejado de sonar y todos los anuncios de recesión se están corrigiendo para hablar de aceleración económica entre este año y el año que viene. Hay 3 excepciones. La primera es la de las petroleras. Repsol es quien ahora mismo tiene peor perspectiva para España. Todo el mundo está diciendo ritmos de crecimiento de en torno al 2%, 1,9%, 2%. Repsol no solo dice que va a crecer España la mitad, el 1,2%, sino que además dice que vamos a crecer menos, que del 1,4% vamos a caer al 1,2%. Esto es lo que dice un servicio de estudios, el de la petrolera. Si alguien invierte en España, crea empleo industrial en España, para fabricar este cable, tiene que pagar un gravamen extraordinario. Que dice que lo que va a fallar aquí es la inversión empresarial y queda fuera del resto de sectores a los que hoy el gobierno daba la bienvenida. Y en esto el gobierno parece pronunciar las palabras más dulces en materia económica, que es, ya lo decía yo. El Ejecutivo hoy dice, Carlos Cuerpo. Lo que estamos viendo en los últimos días es que varias instituciones están actualizando al alza sus previsiones, acercándose también a las previsiones del Gobierno. Así que hoy lo que tenemos es un felicidades a mí por parte del Ejecutivo y una corrección generalizada de previsiones. Con 2 quizás asteriscos importantes que subrayar aquí. El primero, las cosas están yendo bien. Y eso significa que los subsidios y los apoyos que han permitido que esto vaya bien deben retirarse. Eso es lo que está diciendo ya Bruselas. Así que las cosas vayan bien no significa que sea una buena noticia. Significa que puede ser una buena noticia aguada, porque la Comisión Europea, hoy Gentiloni, decía literalmente: hay que retirar los apoyos económicos. This results in a slightly contractionary fiscal stance. Es decir, hay que terminar con rebajas del IVA, hay que terminar con apoyos a familias que ahora mismo pueden estar en clases medias. Lo que dice la Comisión Europea es todos los apoyos fiscales y todas las líneas de bombeo económico han de ser retiradas. Y ese es el primer gran asterisco en este fin del apocalipsis, es que todavía ese aterrizaje puede ser algo más tormentoso de lo que parecía. El segundo gran asterisco seguimos teniendo una asignatura pendiente: la competitividad de la economía, la productividad de los trabajadores. Y eso se ha conseguido, ha aumentado suavemente gracias a las bajadas de sueldos o a las pérdidas de poder adquisitivo. Los salarios en el resto de Europa han subido más que los nuestros. Esa productividad nos ha beneficiado porque todo el mundo se ha encarecido más que España. Pero la forma de ganar productividad no puede ser a costa de sacrificar salarios. Así que hay que cambiar cosas. Y estas son las 2 claves y los 2 grandes asteriscos a este final del apocalipsis. Sí, misión cumplida.
se ha evitado la recesión, las cosas van mejor. No todo está resuelto, hay todavía retos de futuro. Director de Contexto Económico de Llorente y Cuenca, Jordi Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy publican ustedes estos retos de futuro. Permítame que le pregunte primero por evaluación de presente. ¿Ha pasado lo peor? ¿El apocalipsis nunca llegó? Sí, yo creo que una vez más lo único cierto es que la catástrofe no ha ocurrido, ¿no? Yo creo que es evidente que la economía europea y la española está teniendo una capacidad de resistencia superior a lo previsto y muy diferente a la que has manifestado en otras desaceleraciones o crisis similares, ¿no? Yo creo que eso debería ser algo para ponerse contentos, ¿no? Sin dejar, como usted ha dicho, de perder de vista los problemas estructurales que seguimos arrastrando. Vamos a ellos. Primero, productividad. ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se cambia esto? Que es la asignatura eternamente pendiente de la economía española. Sí, es porque además es la que está detrás de otro fenómeno que también llama la atención, y es cómo la renta per cápita, que ha mejorado en los últimos 20 años en España, pero seguimos manteniendo la misma distancia media que con la renta per cápita de los países europeos que teníamos hace 20 años, y lo mismo el sustrato, y lo mismo ocurre con la productividad. Yo creo que la productividad en el caso de España tiene 2 o 3 explicaciones en las que todo el mundo está de acuerdo, excepto los que al parecer tienen que tomar las decisiones para corregirlo. Primero, tenemos un tamaño medio de las empresas demasiado pequeño, tenemos casi el mismo número de empresas que Alemania, pero con un tamaño medio bastante inferior, y el tamaño en este caso influye mucho sobre la organización de la producción, sobre la formación y por tanto sobre la productividad. Segundo elemento, nuestra inversión en I+D+I está por debajo de la media de la Unión Europea. Por tanto, cualquier gobierno que se quiera tomar en serio la mejora de la productividad de la economía española debe de adoptar medidas para facilitar, estimular el crecimiento medio de nuestras empresas, el tamaño medio de nuestras empresas, y desde luego comprometerse a un objetivo como alcanzar el 3% del PIB en inversión en I+D+I en esta legislatura, ¿no? Uh-huh. Todo lo que no sea eso, pues son declaraciones vacuas. ¿Es deber del gobierno o esto es deber de los agentes de las empresas privados? Es evidente que es deber de todo el mundo, pero el gobierno puede facilitar o dificultar estos 2 procesos, ¿no? Es decir, hay muchísimas restricciones burocrático-administrativo-legislativas que hacen que cuando una empresa pasa la fatídica cifra de 50 trabajadores se le complique mucho la vida, por razones burocráticas y administrativas, y a lo mejor eso hay que revisarlo, y seguramente no hay suficientes incentivos para que ya no solo pasar la barrera psicológica y real de los 50, sino para que teniendo 80 pues llegues a 100, o para teniendo 100 llegues a 120, ¿no? Sí. Hay muchos trabajadores y muchas maneras de hacerlo, a través de las deducciones fiscales, a través de los incentivos a fusiones, en fin, hay muchas maneras de activamente promover ese incremento medio del tamaño, y en el caso de la I+D+I es lo mismo. Es decir, yo creo que hay que crear una agencia de la innovación y hay que dejar que sean los que se dedican a eso los que decidan qué es una innovación y qué no es, en lugar de como ahora lo están haciendo los inspectores de Hacienda con un criterio casi que exclusivamente de recaudación, ¿no? Falta presupuesto. ¿Sobra burocracia? Usted fue ministro de Administraciones Públicas y cada empresario con el que hablamos aquí lo que dice es imposible navegar la marea de legislación que hay. Conseguir que te aprueben un cargador eléctrico, por ejemplo, puede llevarte hasta 18 meses. ¿Es necesario un pacto de Estado de simplificación administrativa? Sin lugar a dudas. Y los temas estratégicos, los temas estructurales y la productividad o la simplificación administrativa solo se pueden abordar a largo plazo y por tanto solo se pueden abordar con pactos entre el gobierno central y las comunidades autónomas y en términos políticos con pactos entre aquellos partidos que pueden formar gobierno, ¿no? Yo creo que en este momento la administración ya no solo es que sea una carga, es que yo lo defino muchas veces como es el freno de mano que está impidiendo muchos de los avances de la economía española. Yo creo que hemos vivido desde el proceso del periodo de la austeridad, de cuando el rescate financiero y posteriormente la pandemia, ha habido un incremento muy importante del peso negativo
que las administraciones cargan sobre el conjunto de la sociedad. Y me parece que no hay suficiente conciencia política de que esto no es una maldición divina, esto tiene solución, tiene arreglo, hay que arremangarse, hay que pactar, hay que negociar y hay que poner en marcha estas medidas. Si otros países lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Nos queda visto panorama macro en general, visto movimiento empresarial, el social. Y el social tiene no un reto, sino una asignatura pendiente. Tengo 26 años y veo imposible independizarme porque tal y como están los alquileres, el precio de la luz... Que es bastante complicado ya de por sí pagarte los estudios, pues si encima quieres irte a vivir solo, eso ya es imposible. Que es la brecha generacional, con jóvenes de 15 a 24 años teniendo tasas de paro que duplican, triplican incluso las medias generales y con una rama de población a la que, ¿cómo se rescata? ¿Con salarios, por ejemplo? No, yo creo que este es otro de los retos que en el informe que usted ha mencionado de la nueva unidad de inteligencia de allí que hemos sacado, el reto precisamente de la brecha generacional y social, porque en el fondo lo que está es dejando de funcionar el llamado ascensor social. Por tanto, muchos de los discursos meritocráticos que seguimos escuchando hoy navegan en el vacío porque no responden, no hay unas ruedas, no hay una cadena que conecte ese esfuerzo y ese mérito con el resultado que se espera del esfuerzo y del mérito. Y entonces estamos dejando que los jóvenes dependan básicamente de la familia en la que nacen. Si tu padre te puede pagar el piso, pues tendrás piso, y si tus padres no te pueden pagar el piso, pues no tendrás el piso, ¿no? Con lo cual hemos roto un modelo de cohesión social en torno al mérito y al ascensor social que ha constituido una buena parte de lo que ha sido Europa en los últimos 50 o 60 años, y estamos volviendo a un sistema estamental en el que la pobreza se hereda exactamente igual que la riqueza y tu posición en la sociedad depende mucho más de la familia en la que naces que de los esfuerzos y méritos que tengas, ¿no? Y eso es desastroso, desde luego, para un país y desde luego para una democracia, ¿no? Yo creo que ese también es uno de los graves problemas sociales, económicos, políticos, generacionales, de todo tipo, que debería de estar en el frontispicio de las deliberaciones políticas, ¿no? Pues Jordi Sevilla, director de Contexto Económico de Llorente y Cuenca, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hoy este es el fin del apocalipsis pasado. Pasar de una deuda pública del 95% que teníamos antes de la crisis, y las perspectivas y posibles soluciones de futuro, cuando hemos sorteado la catástrofe que se anunciaba. Lamentablemente, España es el país europeo que peor ha... Hora 25 de los negocios. Cadena SER. The S&P 500 is coming off of its third consecutive day of closing at an all-time high. Y el mercado hoy Monday's close, and the historic gains are being driven by just a handful of massive marcando de nuevo récords. El Dow Jones está saltando 200 puntos. Nvidia vuelve a ganar y está disparando también el Nasdaq, el mercado tecnológico. Esto no es un sprint, esto ya es una maratón sostenida en los mercados que parecen haber olvidado el riesgo y que también parecen haber dado la vuelta a las previsiones de caída. Lo estamos viendo en todos los activos, incluso los activos de altísimo riesgo. Bitcoin parecía tener un techo, $69.000. Ese era su máximo. Está acariciando los 73.000. For every new idea, there's a team of 80 million. Tapping, swiping, tracking, trading, hodling, sharing and creating. Eso significa que en un solo día el Bitcoin ha tocado un 3% más y en un año un 150% más. After all, we're still just getting started. Todo está subiendo ahora mismo. El Standard & Poor's ha subido en 16 de las últimas 19 semanas. Ha ganado un 24% desde octubre. Nombres como Nvidia han ganado $1 billón con B de dólares de valor en bolsa en apenas unos meses.
Y aquí en nuestros mercados, Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha habido hoy? Las bolsas europeas han cerrado con sólidos avances también, pese a que el dato de inflación de Estados Unidos ha sido peor de lo que se esperaba. El IBEX suma un 0,6% y se queda a las puertas de los 10.400 puntos, con los bancos como principales motores del día. BBVA sube más de un 2%, Santander y Sabadell suben un 1,9%. En el lado de las caídas, Solaria cae un 10% tras recibir una denuncia de un grupo de constructoras ante la CNMV por prácticas fraudulentas. Y hoy hacemos debate intelectual casi sobre ¿esto es una burbuja? Tanto crecimiento y tan rápido es una burbuja. Hoy The Economist parece decir hay un triple no. Primero, porque la euforia no es generalizada, porque ya ni siquiera son 7 magníficos los que están tirando, sino 4 fantásticos. Amazon, Meta, Microsoft y Nvidia. Ya no son vaqueros, ahora son superhéroes. Pero tenemos esto, una cosa muy, muy centrada. Segundo, porque las acciones están caras, dice The Economist. 25 veces beneficios. Pero es que en el crack de los años 90 estaban en 43 veces beneficios. Y tercero, porque los grandes fondos siguen estando ahí. No han empezado ni siquiera a retirarse de manera selectiva. Así que hoy, Mariano Arenillas, responsable para España y Portugal de DWS. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hay una pregunta legítima y es, ¿esto es una burbuja? ¿Empieza a serlo? Pues mira, Javier, yo creo que si no es una burbuja, es un excesivo optimismo. Desde luego, hoy ha salido un dato de IPC en Estados Unidos, que al final es el principal dato macro que se está siguiendo. Ha sido algo peor de lo esperado, tampoco sustancialmente mucho peor, pero directamente el mercado lo ha obviado. Parece que solamente nos estamos fijando en mercado, en los datos de optimismo, en los buenos resultados empresariales, que han sido mejores de lo esperado, en los últimos datos macro también de empleo, que sigue siendo bastante potente. Entonces, esa esperada ralentización parece que no está llegando y el mercado se está focalizando en el crecimiento más que en la contención de precios. Nosotros, por la parte de DWS, pensamos que hay un exceso de confianza en el mercado y que en algún momento dado tendría que llegar una corrección, tanto en Estados Unidos, que se encuentra notoriamente más caro que Europa, como en Europa también, porque los tipos de interés se van a mantener más altos si seguimos viendo datos de IPC como el que tenemos. Ya no se espera la bajada, Javier, para el mes de mayo por parte de la Reserva Federal, sino que lo estamos yendo probablemente a junio. Incluso ya se empieza a pensar que podría ser el mes de julio la bajada de tipos de interés. En 1990, cuando tuvimos el crack de las .com, la base sobre la que se construyó aquella burbuja era Internet nos iba a cambiar la vida, y efectivamente lo hizo. Pero muchas de aquellas compañías, Cisco, por ejemplo, fue una de aquellas, no fueron rentables hasta décadas después. Ahora tenemos la misma lectura y es la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida. Y es cierto que Nvidia es rentable desde ya, pero Nvidia, que ha disparado sus ganancias y su capitalización en bolsa, ¿puede ser el ejemplo de esa burbuja o es justificado que esté cotizando a 93 veces beneficios? El caso de Nvidia es un caso que, siendo tecnología y siendo la proveedora de los chips para implementar la inteligencia artificial generativa, sí que tiene sentido, porque lo que están vendiendo es, por decirlo de alguna manera, el hardware. Lo que no estamos viendo a día de hoy son las empresas que van a utilizar ese hardware, qué beneficio van a obtener de la inteligencia artificial generativa. Entonces, en ese sentido, Nvidia sí tiene razón de subir, pero hay otro gran número de compañías que ya se dedican a lo que es el aprovechamiento de esos chips, que a día de hoy pues tampoco están teniendo unos resultados que vengan de la inteligencia artificial generativa, sino que son expectativas a futuro de que vayan a funcionar. Pues Mariano Arenillas, responsable para España y Portugal de DWS, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Gracias, Javier. Buenas noches. Hoy, el día en que dejamos atrás el apocalipsis. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.